Bienvenidos a un programa más de Corazón de Colibrí. El día de hoy vamos a extrañar a nuestra colibrí mayor que no nos pudo acompañar. No, le mandamos así que saludos. Le mandamos muchos besitos a nuestra querida pequeña colibrí. Porque luego colibrí. Sí, porque luego dice que como que la mayor. La colibrí mayor, Sí, que es la más muy joven. adulta. Pues bienvenidos a todos, a todas, a todes, como bien dice nuestra colibrí. Vamos a hacer esta transmisión especial de un tema muy bonito. Yo soy Alicia Lara, me encanta estar con ustedes y el día de hoy tengo a dos expertas conmigo que ya las conocen muy bien, pero sobre el tema de violencia que vamos a trabajar el día de hoy, ellas se pintan solas. A mi derecha tengo a nuestra queridísima Yani Estrada. Vamos a darle un aplauso. Hola, querida comunidad. Muchas gracias, Ali. Pues feliz, como siempre, de compartir estos temas que estoy segura que habrá personas que se van a identificar y que les va a ayudar a sanar o a responder preguntas que tienen o simplemente una reflexión de cómo nos estamos viviendo hoy por hoy en esta sociedad. Entonces, encantada de estar aquí con ustedes y pues bueno, también tenemos aquí a otra experta en el tema que vamos a hablar hoy, que es Jacqueline Coronel. Bravo, bravo. ¡Bravo! Muchas gracias, bienvenidos todos. Feliz de estar nuevamente un episodio más. No, me da mucho gusto ver que ya tenemos como una secuencia y que ya esto es de cajón. Entonces eso es buenísimo, ¿no? Y sobre todo saber que podemos abordar temas tan importantes como el que hoy nos toca, ¿no? Yo quiero agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan. Varias personas me han platicado, estoy lavando los trastes o a veces estoy en el carro y las pongo, cómo me divierto. Y muchísimas gracias por ser fiel a este podcast que lo hacemos con muchísimo cariño. Recuerden, recomiéndenlo, píquenle a la campanita, suscríbanse para que esto siga creciendo y la verdad es que a nosotros nos encanta hacerlo. Vamos a darle con todo y comenzamos. Pues, ¿qué es violencia, Yani? ¿Qué sí es violencia? ¿Qué no es violencia? Vamos a entrar bien en el tema. Sí, porque el tema justamente del que vamos a hablar hoy es violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo es que nos estamos viviendo hoy por hoy? Porque es tan importante trabajarlo, atenderlo, porque hay tantas políticas públicas en relación con... Y pues vamos a hablar de qué es la violencia. Bueno, creo que hace un momento, antes de que iniciáramos el podcast, Alicia me hacía una pregunta bien interesante. ¿Qué sí es violencia y qué no es violencia? Entonces creo que vamos a partir desde ahí. Los seres humanos, dentro de este paquete que tenemos de emociones y demás, tenemos algo que se llama agresión. La agresión sí es una fuerza natural, primitiva, que nos va a ayudar a defendernos cuando hay una amenaza. Todos somos potencialmente agresivos. Si hay alguna situación de peligro, de amenaza o de riesgo, podemos llegar a ser agresivos, ¿no? Para proteger mi límite personal, mi espacio personal, incluso si nos vamos no sé, por ejemplo, el inicio, ¿no? Hablemos de Homo cromañón, bueno, antes Homo sapiens o Homo erectus, nos vamos todavía más para atrás. Pues el encontrar la comida y el poder defender nuestro territorio, pues tenía que ver con este paquete de la agresión. ¿Qué es la violencia? La violencia es muy diferente a la agresión. La violencia tiene que ver con unas características que voy a mencionar, que es intencional. La violencia es intencional, no es natural, es gradual. Y cuando digo que es intencional, la violencia es cualquier forma de maltratar a alguien tal cual con la intención de hacerle daño al otro. Esto quiere decir que la violencia sí hay una premeditación para dañar a otra persona. Yo sí pienso de qué manera voy a dañar al otro. Sí lo pienso. Si lo voy a maltratar de manera verbal, yo ya sé qué palabras ocupar para que al otro le duelan, porque yo ya analicé qué le puede doler. Yo ya sé que si su punto débil es su cuerpo, su autoestima, la seguridad por su cuerpo, si es muy alto, muy bajito, muy delgadito, muy gordito, muy blanquito, muy morenito, y yo sé que eso le duele, lo ocupo y lo lanzo. Esa es la violencia. Un evento intencional donde se planea, donde se planifica. Esa es la diferencia.
Por eso es que la violencia no es normal y no es natural. Y otra característica de la violencia, además de estas, es que es aprendida. ¿Y de dónde se aprende? Principalmente de los patrones familiares, de los estilos de crianza, de estas figuras que me estuvieron acompañando de la infancia, porque ningún ser humano cuando nace es violento, nadie. Tenemos este paquete de agresión, sí, pero la agresión, recordemos, es un sentido de supervivencia. Es un sentido de supervivencia, gracias Jackie, pero la violencia sí es intencional, sí se piensa. Ahorita mientras tú platicabas esto, Yanni, me vino a la mente estos ejemplos de la mamá, por ejemplo, que te corrijo, te pego porque te amo. O sea, está siendo violenta, pero no hay una intención de hacerle daño. En su intención es hacer que el otro aprenda. Y entonces con esta definición de que hay una intención de hacer daño, pues es discrepante. O por ejemplo, este novio o estas parejas que de pronto se enojan y te dije una grosería, pero perdóname, o sea, lo dije porque estaba en el momento y no te quería hacer daño, o sea, simplemente era porque estaba yo muy enojado, muy enojada y dije algo que no quería decir, ¿no? Sin embargo, fue muy violento. Ajá. Entonces, ¿qué podríamos decir en este tipo de situaciones? Es ahí donde, por eso yo entro en esta discrepancia, que gran parte de la sociedad no visualiza la violencia porque vivimos confundidos y vivimos en un mundo en el que ha normalizado de una manera extremista la violencia. Tiene que ver mucho con ciertos patrones de crianza. Aquí entra mucho esto que mencionaba Yanni en torno a que hay cosas antes, ¿no? De cómo fue creado. Si en mi familia empieza a normalizarse, a lo mejor decían por ahí nuestros abuelos, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces ibas a estudiar y te daban el coscorrón y te decían, órale, aprendan, ¿no? Y entonces, así es, de esa manera yo, hijo, aprendo y me doy cuenta que así aprendí. Entonces, ¿qué hago? Repetir. Si funcionó con mi papá, cómo me crió y que yo aprendí, entonces yo repito ese patrón. Y entonces veo que puede funcionar. Quizá no hay la intención, pero quizá la situación es que sí hay un impacto a nivel anímico, a nivel emocional, en cómo yo me siento cuando un papá me pega y me dice, o una mamá me pega y me dice, no seas tonto, ¿no? Porque aprendo a creerme ciertas cosas, que cuando alguien ajeno a mi núcleo, mis amigos, mi pareja, me dice este tipo de situaciones, entonces la cuestión es que yo digo, si soy eso, ¿no? Entonces por esa razón, la violencia se vuelve algo mucho más fácil de que me pegue, porque ya traigo un constructo acá de que pues yo no me salen las tareas, ¿no? Por ejemplo. Platícanos de eso. Sí, porque Platícanos es que de sí hay eso. intención. A ver, cuando hablamos de la letra con sangre entra, la violencia está muy relacionada con el miedo. Ajá. Si un papá dice, te voy a dar un coscorrón si no haces bien la plana, el papá sabe que el coscorrón va a hacer que el hijo lo haga. Sé que la intención es que el hijo lo haga, pero lo que está ocupando de darle el coscorrón sabe, Que o sea, produce intencionalmente, o sea, ahí está la parte intencional. Por eso es muy importante visibilizarla porque la tenemos muy normalizada, como bien lo dices. Exacto. El papá sabe que utilizar el coscorrón va a hacer que él obedezca. Ujú. Pero si hay esta intención de el coscorrón hace esto, entonces te voy a amenazar con ese coscorrón. Entonces ahí está esa violencia que seguramente la aprendió cuando era niño, porque también el coscorrón a él le funcionó. Este estilo de crianza se llama un estilo de crianza autoritario, en donde mi crianza, mis hijos me ven con autoridad, que en muchas ocasiones, más que como autoridad, me ve con miedo. Entonces lo tengo que hacer rápido porque si no mi papá se enoja y entonces me va a pegar. O sea, quiero que veamos ese proceso. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es
lo tengo que hacer porque es parte de una responsabilidad, o lo tengo que hacer porque tengo miedo de la reacción Por que va a supuesto. tener el otro. Lo que estamos diciendo está súper interesante porque mi frase de siempre, le quita la máscara al monstruo. Porque es visibilizar esto Sí. que tenemos ya dado por sentado. Y es parte del objetivo, que nosotros podamos darnos cuenta de lo que sí es violento y de lo que no es violento también, ¿no? O sea, porque también en esta generación de cristal que muchos han mencionado, creo que todos estos chicos lo que han hecho es visibilizar este tipo de cosas, es decir, sí es violencia, eso sí es violencia, ¿no? No es que sean de cristal y que ya no aguanten una crianza que es mucho más tradicional o rígida, no, es que sí, eso sí es violencia, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante que lo puntualicemos, ¿no? Y me gusta mucho, me acuerdo de un podcast en el que mencionabas, creo que fue en el de toxicidad. Relaciones tóxicas. Ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de violencia, que en ese podcast hablamos al inicio de algunos tipos de violencia que vamos a extendernos el día de hoy. Este tema nos da para un montón, vamos a seguir hablando de este tema en muchos podcasts más porque nos da para hacerlo de manera específica, ¿no? Que algo en lo que yo puedo identificar es esto que estoy sintiendo, ¿no? O sea, porque a veces no lo puedo verbalizar y como hoy estamos diciendo, ya le estamos poniendo nombre, poniéndolo en la mesa. Pero creo que una red flag así de ting, 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 esto algo está mal, es esto que estoy sintiendo en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, eso lo veíamos en el podcast de relaciones tóxicas. La forma de conocer que esto es violento es poniendo la atención a mi cuerpo, porque la violencia se siente en el cuerpo y se siente, yo lo pondría de manera analógica como un golpe. Es, uy, eso que me dijo me dolió. O sea, sí me llega. Entonces, cuando hablamos nuevamente del ejemplo del papá, ¿no? Que me va a dar el coscorrón, lo siento en el cuerpo. Entonces me apuro, ¿no? El novio que decías, ¿no? El novio de, híjole, es que por la efervescencia de la charla te dije esto, pero no fue mi intención, ¿no? Sí fue la intención, porque sabe, o sea, en esa crisis de ira, que vamos a hablar también del ciclo de la violencia, en esa crisis de ira sí sabe qué decirle para lastimarlo, por eso lo ocupó. Pero son segundos, o menos de un segundo, que aparece y entonces lo escupo, porque sé que le va a doler. Y esa es que hay otra cosa, el tema de cuando ya es aprendido, ¿no? Sí. Porque me ha tocado también en consulta, y dicen, es que de verdad yo no quería, o sea, no quería decirlo y otra vez caímos en una situación sin salida, ¿no? Violenta y terminamos muy mal otra vez, ¿no? ¿Qué podemos hablar también de esto, de este ciclo? Bueno, ¿qué es el ciclo de la violencia? Bueno, ya hablamos de que la violencia es gradual, que es aprendida, no es natural, que es intencional. Hay otra característica que es cíclica. Cíclica, como el nombre lo refiere, es un círculo, ¿no? Se repite una y otra vez. ¿Cuáles son estas etapas del ciclo de la violencia? Podríamos hablar que, bueno, primero en una relación pues hay una atracción, si hablamos de una relación de pareja. La relación está bien, nos llevamos bien, nos atraemos y estamos juntos, ¿no? Pero después viene una fase que se llama acumulación de tensión. En esa fase es cuando la relación se torna tensa y la persona que es violenta empieza a acumular tensión, ira, coraje, enojo, pero ojo, también la víctima tiene mucho que ver en esto. Porque la víctima, de forma consciente o no consciente, hace cosas. Ojo con lo que voy a decir, La persona que es víctima también hace cosas para sumar a la atención de la persona que es violenta. De forma consciente o no consciente. No estoy diciendo que la víctima es culpable porque no lo es, sino que en esta relación algo hace o deja de hacer que le suma a esta tensión de la persona que es violenta. Sí, ambas partes contribuyen, sí, de cierta manera, ¿no? Ambas partes contribuyen. Después viene la fase de violencia explícita, que es después de esta tensión, después de que a lo mejor fuimos a un restaurante y él me está diciendo, ¿qué vas a pedir? Y yo, pues no sé, ¿no? O sea, honestamente no sé qué pedir, entonces no sé. Pide, allá está aquí el mesero. Es que no sé qué pedir porque pues a lo mejor me da pena decir que nunca había comido algo de lo que está en el menú, ¿no?
Entonces ahí empieza la acumulación de tensión. Y después de ya un tiempo que yo no sé qué decir, él se enoja, ¿no? Y entonces me dice, carajo, ¿no puedes escoger algo del menú? Esa parte se llama violencia explícita, cuando explota ya esa tensión. Ajá. Y después de que ya explota esa tensión, después de que ya me trató mal, después de que me insultó, me humilló, me pegó, lo que sea que haya sucedido, viene una fase que se llama falsa luna de miel, que es la fase donde ya una vez que vino la tormenta, ¿verdad? Viene la calma. Entonces empieza él a reconciliarse conmigo de manera verbal, de perdóname, no lo vuelvo a hacer, estaba el mesero y pues creo que te avergoncé. O a lo mejor no dice perdóname, pero empieza a portarse bonito, como si nada hubiera pasado. Y entonces yo digo, bueno, ya se le pasó, ya come. Para la próxima ya vas a saber qué pedir, ¿no? Pero mientras ya fue la explosión. Esa fase se llama... Y la otra sí. Sí, falsa luna de... Exacto, sí, ¿no? Pero dices, bueno, pues ya pasó, ya me perdonó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las víctimas? Entonces, esa falsa luna de miel es ese tiempo breve que puede ser unas horas, breve que puede ser unos días, breve que puede ser unas semanas, no sé, dependiendo de la dinámica de la relación, en donde aparenta una calma y estamos bien de nuevo y por algo estoy contigo. Entonces, esta fase yo le llamo la fase de enganche, porque la persona que es violenta sabe qué hacer y qué decir para que la otra no se vaya, o el otro no se vaya, porque también la violencia hay en contra de los hombres, ¿no? Y la persona que es víctima está esperando también escuchar o ver que esto va a funcionar, entonces tiene mucha fe en que las cosas van a cambiar y se va a resolver y van a estar bien y todo va a ser miel sobre hojuelas. Entonces, esta característica de cíclico es que después de esta falsa luna de miel, regresamos a otra vez a acumulación de tensión, violencia explícita, falsa luna de miel. Y este es un ciclo que se puede vivir muchas veces en un día, muchas veces en una semana, muchísimas veces en la relación. Y por eso es un patrón tan arraigado que cuando bien te dicen tus consultantes que volvemos a caer en lo mismo, es los dos están haciendo cosas para co-construir esta violencia. Yo les digo mucho, es como bailar. Nadie te obliga a bailar, tú decides si quieres bailar, entonces tú tomas y te paras a bailar esta situación. Lo malo de este ciclo es que sí llega un punto en el que la falsa luna de miel se pierde. O es desde la visión que he tenido oportunidad de ver con algunos pacientes. Entonces, de repente llega un punto en el que este círculo se hace chiquitito, en donde voy de la tensión a descargar esa tensión, y entonces llega un punto en que ya no lo, es que me desquicia, me saca sabe cómo sacarme de mis casillas, y el otro así como de, es que ya no sé qué más hacer. Si digo bueno, si no digo malo, entonces de todas maneras es malo. Entonces ya estamos como en esa situación, y es justo cuando de una violencia, porque aquí vamos a hablar de tipos de violencia, una violencia emocional se puede volver una violencia física. Una violencia física sin querer se puede volver en un feminicidio. Y ahora sí vamos a entrar a los tipos de violencia, porque ya estamos hablando de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podríamos ir enumerando? Como les decimos en el de toxicidad, véanlo, está súper bueno. Estamos hablando un poco del tema, pero hoy sí le quisimos poner el nombre como tal, ¿no? ¿Qué tipos de violencia hay, Yanni? Bueno, los tipos de violencia son 5 hoy por hoy. Hay muchísimas modalidades ya. Esto lo podemos encontrar en la Ley General de Acceso. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Principalmente cuando escuchamos la palabra violencia, eso siempre lo digo, porque tenemos que romper con ese arquetipo. Cuando escuchamos la palabra violencia, lo primero que nos viene a la mente es golpes, moretones, heridas, feminicidio. La violencia tiene más formas de representarse. Pero vamos por la primera, por esta que nos aparece en la mente. La violencia física tiene que ver con cualquier daño a mi cuerpo, o lo podemos encontrar desde la intención de dañar a mi cuerpo. En el ejemplo de el podcast de relaciones tóxicas, lo hacemos con Jacqueline.
Cuando una persona quizá no me pega, pero tiene la intención de aventarme el florero, de aventarme algo, y entonces yo se lo aviento a mi pareja, pero... O levanta la mano. O levanto la mano. Ajá, esos ya son red flags de violencia física, porque mi cuerpo reacciona. O sea, mi cuerpo inmediatamente, si me levanta la mano, pues yo voy a hacerme chiquita, me voy a enconchar. O si me avienta algo, pero no me da, pues ya mi cuerpo ya está en una situación de alarma, ¿no? Entonces, esos son red flags de violencia física. La violencia física puede ser que tenga una herida visible o no, que deje una huella o no. ¿Por qué lo digo? Porque hay violentadores o violentadoras que pueden hacerlo a través de jalón de cabello y pues aparentemente no me deja nada visible, ¿no? O en el tronco del cuerpo para que no se para que no lo vean. Sí, está horrible lo que estoy diciendo, pero es real. Sí, es cierto. Sí, con el simple hecho de jalarte y apretar y... Sí. Inmovilizarse, porque esa es la reacción. Sentir la fuerza en mi cuerpo. A lo mejor estamos a una fiesta y es, pues ya nos vamos, querida. Híjole, no, pero yo me quiero quedar otro ratito. Y quizá yo la agarro de acá abajo, ¿no? Entonces, que te dije que ya nos vamos, corazón, ¿no? Y acá abajo... Ay, Dios, en el monedero duele un chorro. O me acuerdo, híjole, no tiene mucho, ¿no? Que el señor le agarra la pierna a la mujer y es... Los ojos de la pistola. mirada, sí, ¿no? La mirada como de ya. Sí. Y entonces me paro y me voy. Entonces desde ahí es una amenaza. Y sobre todo si ves que la mujer o ves que la persona se queda así como de el niño, ¿no? Ok, claro, sí. Asustado. Claro, por supuesto. Eso es de las situaciones. Es que para los que nos están escuchando en Spotify no están viendo todas las caras maravillosas que hace Jackie. Su actuación de miedo. Es muy buena, Jackie. Estoy tratando de traducir. traducir. Que no puedo ocultar lo que pasa en mi cara. Estoy tratando de traducir esto a palabras. Sí, esa hay que poner mucha atención porque esas ya son red flags de violencia física. No tenemos que esperarnos a que haya un golpe, ya una huella visible, ¿no? Todo esto ya es una manifestación de violencia física. Y tenemos que estar alertas. Les decía, la violencia siempre escala, es gradual. Entonces no empezó por el moretón que traigo, la herida que traigo, no. Empezó por estas manifestaciones, ¿no? La mirada, el apretón, algo que dije, bueno, pues no pasa nada, estoy bien. Ya entendí que me tengo que ir cuando él me eche estos ojos, ¿no? O ella me eche estos ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa es una, violencia física. Violencia psicológica tiene que ver con cualquier maltrato que se genera en mi autoestima y generalmente tiene que ver con palabras hirientes, amenazas, ofensas, chantajes, apodos, humillaciones en público o en privado, ¿no? Como en este ejemplo del restaurante, pues a lo mejor solamente lo escuchó el mesero, pues sí, con el mesero me basta, ¿no? Y si no estuviera el mesero, el simple hecho de que estuviera aquí mi pareja y que me haga daño, pues eso es violencia psicológica. Entonces tiene que ver con palabras. Una persona ofensas. Que es bien víctima, así que hace así como que sientes que te están manipulando, es violento. Claro, la manipulación es violencia psicológica. Y es que, fíjate que ahorita que hace rato que estabas hablando de cómo lo puede hacer un hombre, cómo lo puede hacer una mujer, creo que la violencia que ejerces a partir de tu género y a partir de tu edad es muy diferente, ¿no? O sea, la violencia que hace un niño, la violencia que hace un adolescente, un adulto, o también un hombre y una mujer. En este caso, a mí me ha tocado más en consulta ver cómo la mujer utiliza mucho la violencia psicológica para violentar a su esposo, a sus hijos, a su entorno, ¿no? Y el hombre, por su misma fuerza, por su misma corporalidad, sí lleva como un poco más tal vez hacia la violencia física, de imponerse un poco más, ¿no? Y también hablabas de la violencia de la mujer contra la mujer, ¿te acuerdas? Claro, eso está horrible. También cuando hablamos en el podcast de todo este tema de sororidad y todo esto, qué terrible, ¿no? Porque ahí entra mucho la violencia psicológica, ¿no? Y también esto nos lleva, ya cuando hablamos de pareja y esto, a la parte de la psicología, de la violencia económica, ¿no? Bueno, la violencia económica es otro tipo. La violencia económica tiene que ver propiamente con el manejo del dinero.
para hacerte daño. Ajá. Sea porque ganas mucho y te lo quito, sea porque no ganas nada y entonces te maltrato justamente porque no aportas, sea porque quizá te obligo a que, si somos pareja, ¿no? Te obligo a que pidas prestado, ¿no? Y entonces yo voy con mi mamá o con mis familiares porque mi pareja me está obligando a que pues consiga dinero de donde sea, ¿no? Y puede ser que no me obligue. Ojo, porque aquí entra mucho esta cuestión de manipulación. O sea, Pueden puede estar ser combinadas las violencias. que no, Sí. no me esté obligando, sino la situación es, ándale. Y esa también es una violencia sutil, como esta situación de, lo hago por nuestro bien, lo hago para que estemos bien. Por esa razón te pido que vayas y tú pongas la cara, o tú pidas esto, o tú hagas esto. ¿Sí me explicó? Entonces, hay esta parte también es una situación importante, hay una relación de poder cuando hay una cuestión de violencia. Creo que ahí está también un punto muy importante, ¿no? El que es violento para como su ganancia es el poder, ¿cierto? Sí. Soy violento para tener poder en cualquier tipo de violencia. Sí. Muy bien. Sí. ¿Cuál otro? Otro tipo de violencia sería sexual. La violencia sexual tiene que ver con el maltrato a mi cuerpo, mi seguridad y mi sexualidad. Desde que me obliguen a tener relaciones sexuales cuando no quiero, posiciones sexuales que no me permita atenderme en mi salud sexual, porque si voy con el ginecólogo y es hombre, ¿cómo te va a ver, no? Un hombre que no soy yo. Contagio de infecciones de transmisión sexual y también es violencia sexual. ¿Un engaño? ¿O ponerle el cuerno a mi pareja? ¿Podría ser ahí? Sí, a ver, este tema es bien bonito. Bueno, no sé si bonito. Estás como la Jackie con su... Estoy como con el de Halloween. Les invitamos a que vean el especial de Halloween. Si vieron el episodio de Halloween, saben a lo que me refiero. Ya entendí a Jackie cuando dijo bonito. Cuando la O sea, Jackie para dice analizar. que El silencio de los inocentes, la película, qué bonita película. O sea, no está bonita. No, era Dragón No, Rojo. era Dragón Rojo. Sí, es cierto. Vamos a Bueno, dejar- está muy interesante, ocupo tu adjetivo de esa vez. La pregunta que haces de la infidelidad, si es violencia o no, ahí les va. La infidelidad, ahí les va. La infidelidad es un proceso que ocurre porque la pareja se distancia. No puede entrar un tercero si no hay distancia en la pareja. Siempre que entra un tercero tiene que ver porque Aunque la digan que relación... están muy bien, ¿no? Sí, no, ni más. No, es una, Nada de es que una yo estaba muy bien. co-construcción. No. No, es una co-construcción de la pareja en donde se empieza a distanciar. Y hay uno de ellos que decide jalar a alguien y otro que decide entrar. Para que quedemos claros. Claro. ¿No? Ok, la infidelidad se puede dar y quizá al principio no es violencia, simplemente es el reflejo de que la relación estuvo mal desde hace tiempo y es una fractura y entonces entra alguien. ¿En qué momento se vuelve ya violencia psicológica e incluso sexual? Ay, manitos. Ay, si les contara. Lo que les vamos a contar. ¿En qué momento ya se vuelve violencia? Cuando yo ya estoy prometiendo, a lo mejor ya mi pareja ya se dio cuenta y entonces yo estoy prometiendo que ya vamos a estar bien tú y yo, porque yo ya he dejado a la tercera persona y entonces tú y yo vamos a estar bien y no he dejado a la tercera persona. Ajá. O empiezo a ser un poco más cínico o cínica y entonces, pues si tú ya sabes que ando con alguien más, pues ¿Qué le sufres? Es violencia sufres? psicológica porque Ay, atenta sí. contra tu autoestima. Claro, autoestima, seguridad, la sexualidad también. Entonces ahí... De pronto me encuentro con una mendiga infección y ¿qué pasó? ¿No? O sea, eso es horrible. Y ahí es en donde entras en el ciclo de la violencia, porque de alguna manera tú ya sabes que hay un tercero, yo ya sé que sabes que hay un tercero. ¿Qué problema hay, verdad? Pues ya estamos todos a gusto los tres. Felices los cuatro, diría Maluma. Entonces ahí es en donde ya entra como violencia psicológica, violencia sexual. Ujú. Ok, Ajá. ya ven. Entonces, aquellos que están poniendo el cuerno... E incluso están física, siendo ¿no? violentos. Puede llegar a Física haber también. violencia física. Ajá. Y es que es justo lo que del objetivo del día de hoy, visualizarlo.
Eso es muy importante porque a veces no lo visualizamos. Estas situaciones finalmente se ven. O sea, si tú intentas que nadie se dé cuenta, en algún momento esto va a salir a la luz. A ver, aquí en el backstage tenemos una pregunta. A ver, ¿qué nos dice? Backstage. ¿Tienes micro? Mi querida Julia, te paso micro. Muy bien, a ver, yo te escucho y lo decimos a la audiencia. Cuando estás en eso. Violentarte a ti mismo, estar en una relación, sí, claro, en una relación donde hay un tercero, en este ejemplo que estoy colocando en donde, bueno, pues si tú ya sabes, justamente por eso entra ahí el ciclo, porque en el ciclo de la violencia la víctima sabe que está siendo dañada y no se va. Cuando hablamos de esta infidelidad, sabe que está siendo dañada y no se va, o dañado y no se va. Entonces, sí es violencia, incluso hacia él mismo. Esto es violencia hacia la propia persona porque estoy permitiendo que el otro me haga daño o la otra me haga daño sabiendo que me lastima. ¿Es así? Y nos ejercemos mucha violencia psicológica nosotros mismos, Sí. ¿no? Es repetida. La condicionante de la violencia es eso, que hay una repetición. Entonces, si yo permito, perdono una infidelidad, perdono otra y así perdono 20, si yo estoy violentándome en torno a que está repercutiendo en mi autoestima, en que lo que empiezo a pensar es justamente que no soy lo suficientemente buena para que alguien quiera tener un compromiso conmigo importante, ¿no? En esa circunstancia. Qué locura, muchachos. Estaría bueno Vámonos hacer a este último... Al último tipo de violencia, que es la patrimonial, tiene que ver con el daño a tus bienes o objetos personales, desde el más chiquito hasta el más grande. Llámese desde el celular, desde los aretes que me dejó la abuelita, no sé. Sí, si en una discusión, en la efervescencia, mi pareja o yo aviento el celular y le hago daño a la persona con el celular, bueno, ya sería violencia física, pero que se destruye el celular, pues ya es un daño a mis pertenencias, ¿no? Que a lo mejor mis aretes me los quito y al otro día ya no están porque ya están empeñados, eso es violencia patrimonial porque afecta directamente a mis bienes y objetos personales. Me hiciste recordar un ejemplo. Había la mamá de un amigo, regalaba sus cosas. Y él se sentía súper molesto, pero súper molesto. O sea, de verdad se sentía violentado, pero el discurso de la mamá es de, pero es que, o sea, ya no lo usas, pero es que no, o sea, que está ahí parado nada más. Es que son mis cosas. Le dices que tú no tienes por qué estar, pregúntame antes. Creo que esto pasa mucho con algunas mamás, ¿no? Hay un video que se hizo viral de un papá, creo que esto fue en Estados Unidos. El papá saca el video en redes sociales, en donde tiene la computadora de la chica. Y la chica se queja pues de las cosas que hace en casa, ¿no? De que si tiene que hacer su tarea, la limpieza y esas situaciones, y que papá está encima de ella, y mamá también, y como que obligándola. Y entonces, lo sube a redes sociales la chica. Por X o Y sentido, le llega al papá, ¿no? Y el papá ve esa circunstancia y y agarra y dice, me exhibiste, ¿no? Entonces ahora va la mía, ¿no? Y entonces le dice, aquí es tu responsabilidad. O sea, le dice cosas ciertas que son parte de la responsabilidad que tenemos en casa cuando vivimos en conjunto, ¿no? O en familia, de cumplir ciertas actividades. Pero lo que hace con la computadora es que le trae una escopeta, ¿no? Y le dice, pues ahora esta computadora te la compré yo, ¿no? Y entonces, si esto lo estás usando para esta situación, pues olvídate. Y ¡paz! Que le dan disparo a la computadora, ¿no? Y entonces en eso termina el video,
¿no? Wow. Y yo esto lo pongo mucho de ejemplo. Queda grabado que fue súper violento. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que yo les digo, ¿no? O sea, el papá es porque surgieron miles de comentarios en torno a está bien, ponle en su lugar y no sé qué, pero también surgieron muchos comentarios en donde las situaciones, el impacto psicológico que tiene esta mujer, ¿cuándo va a volver a confiar en su papá? En su papá. ¿Cuándo va a volver a tener una sensación de confianza? De protección y cuidado para los siguientes hombres que vivan en su vida, ya, Sí, valió. y yo pensaría que no es la única manifestación de violencia, sino qué otras cosas ha hecho para educar, ¿no? Creo que su en pro hija. de la O sea, educación, híjole, cometemos tantos actos de violencia, tan escondidos, tan normalizados culturalmente, y aquí es donde yo las invitaría ya, como a que cada una pudiéramos expresar algún ejemplo, ¿no? De nuestra vida personal o Antes de irnos a los ejemplos, me gustaría también hablar un poquito de modalidades. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de modalidades. O sea, la violencia no solamente existe en casa. Es el lugar en donde menos se habla o a veces se visibiliza, ¿no? Pero existe en el trabajo, existe en En la las escuela. instituciones públicas, en la escuela, de servidores públicos a personas, ¿no? Entonces hay muchos lugares donde está presente, ¿no? Y desafortunadamente como la normalizamos, decimos, pues es que así se ha estilado o así ha sido en otras situaciones. O es que no comprenden que no me pagan el aguinaldo y entonces yo por eso tengo ciertas reacciones. No, las personas tendemos a reaccionar de formas agresivas cuando nos estamos defendiendo de algo. Y eso es una respuesta natural, pero si observas, lo dialogas, lo estableces, lo aclaras y se resuelve y ya no hay bronca. Pero si no lo hablas, no lo resuelves, lo vas guardando y si aunado lo sumas a creencias que tienes, esas creencias entonces favorecen el que tú te vuelvas una víctima o el que tú te vuelvas un victimario, ¿no? Y bueno, yo solo sumaría antes de los ejemplos que ¿por qué se habla tanto de la violencia de género o violencia en contra de la mujer? No quiere decir que no haya violencia hacia los hombres, ¿no? Sí la hay. Pero a lo largo de la historia las mujeres hemos sido mayormente afectadas porque estamos en una sociedad patriarcal donde ha sido un androcentrismo, donde el hombre ha tenido superioridad sobre la mujer. Entonces, no quiere decir que no haya violencia de la mujer hacia el hombre o de la mujer hacia las mujeres, de los hombres también contra de los hombres, sino que históricamente las mujeres hemos sido un grupo vulnerable y por eso hay tantas políticas públicas a favor de que haya una igualdad sustantiva y que haya una erradicación de la violencia en contra principalmente de la mujer. Pero la violencia nos afecta a todos y cualquiera puede ser víctima, no importa la edad y no importa. Escaloncito, no sé si han visto ese dibujito, ¿no? De que el jefe le grita al papá, el papá le grita a la mamá le grita a los hijos y el hijo le grita a la mascota. Sí, siempre O se al busca a la compañero, persona ¿no? más débil. La violencia es un ejercicio del poder y siempre voy a buscar a alguien que es más débil que yo. Jamás me voy a poner con alguien más arriba, jamás. Pues no, porque no voy a poder ejercer ese poder, ¿no? Ok. Fíjate que yo como mamá he trabajado mucho en ese tema, porque me ha sido muy complicado el poner límites y no rayar en ser violenta, ¿no? Porque en la amenaza podemos rayar a ser violentos en el... Si no haces esto, en la manipulación, ¿no? O sea, hay unos memes en Facebook que me he encontrado últimamente del ejemplo de la sopita, ¿no? En TikTok también. De si tú crees que esto no es manipulación, es porque tal vez ya estás muy acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, ay, ¿no te vas a comer esa sopa con tanto cariño que yo te la hice? ¿No? Así, y entonces es como de, ay, rayos, no, pues es que estoy súper lleno, ¿no? O sea que al final, de verdad, dentro de la crianza, en mi experiencia, ha sido un proceso de muchísima conciencia, porque, por ejemplo, en mi casa, la violencia se vivía de una manera súper sutil, que era, te anulamos,
¿no? O sea, si no estás apegado a lo que nosotros decimos, no existes. Estás anulado por completo. Y eso es, o sea, no me están pegando, no me están diciendo nada, no, pero me están sacando y me están excluyendo, sí. ¿no? Hablando de la discriminación o, por ejemplo, cosas tan sutiles en los amigos, ¿no? O sea, que la traes de puerquito con alguno, ¿no? Que algún momento, ya de mayores, o sea, nosotros, o sea, porque crecimos con mi grupo de amigos por muchos años, caímos en cuenta de por qué diablos estábamos, o sea, jode, y nuestra relación era joder al otro, ¿no? O sea, y era porque muy en la prepa, o sea, de chavales, pues tienes estas ganas de ejercer tu poderío y ser el macho alfa, ¿no? Y la hembra alfa también, ¿no? Y te sientes muy acá. Y eso ya es muy del adolescente que puede ejercerlo desde esa manera. Pero ya cuando fuimos adultos dijimos, no podemos estarnos tratando de esa manera. O sea, ¿qué onda? Porque normalizamos el llevarnos pesado y agredir al otro, ¿no? Entonces, yo, desde mi experiencia, he vivido este tipo de violencias que están muy suavecitas, ¿no? Pero que sí tienen un gran impacto. ¿Ustedes qué me pueden platicar? Digo, aquí hay una parte importante que quiero retomar, perdón, antes de cómo tomar esta situación. Y eso es porque es bien fácil entrar en una dinámica de violencia justo sin que te des cuenta en apariencia, ¿no? Pero yo les digo mucho, juego de manos es de villanos, ¿no? ¿A qué me refiero con esta situación de juego de manos que es de villano? Tienes que aprender, si tú te llevas pesado con tus hijos, y eso lo hablaba ayer con una familia, entonces si tú te llevas pesado con tus hijos, está bien, o sea, no es malo llevarte pesado, pero aprende a observar cuándo le cambia al otro el rostro, porque cuando le cambia el rostro al otro es en el momento en que tienes que parar, en que tienes que darte cuenta que eso ya no le está gustando al otro y te tienes que detener. Wow, qué buen tip. Porque si no, vas a entrar, entonces tú me dices, yo te digo, yo te agredo, tú me agredes, yo te agredo, tú me agredes, y terminamos dejándonos de hablar toda la vida. Terminamos peleando y termino no confiando en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos, porque ya nos dijimos cosas que nos hirieron. Entonces, aprende a mirar. Si te vas a llevar pesado, aprende a mirar. Cuando la otra ya está llorando, cuando otra, no le vas a decir, ay, qué poco aguantas. No, hasta ahí es su límite. Respétalo. Claro. Respétalo, ¿no? Porque entonces, cuando la persona, ay, es que es bien mamona, ¿no? Entonces, no es mamona. Es que tiene un límite y quién sabe por qué razón su límite es ahí. Respétalo. Totalmente. Nada más. Y los límites son, como bien dices, son muy personales y las tolerancias también, y son solamente de respeto. Qué buena medida acabas de poner, Jackie. Vamos cerrando, muchachas. Ok. ¿Qué podríamos decir para cerrar? Muy bien. Bueno, yo para cerrar, yo sí creo firmemente en el que la violencia se puede romper, que el ciclo sí se puede romper. De manera muy breve, yo comparto que yo vengo de una familia, y siempre lo digo con mis consultantes y en donde puedo, que vengo de una familia violenta. Sí, mi abuelita Mabu, que la amo, la adoro, fue una mujer sumamente maltratada por mi abuelo, tal cual si ella no se salía, la iba a matar mi abuelo. Y mi abuela, al ser tan religiosa y en esta crisis, fue a una iglesia a confesarse y a pedir orientación de qué podía hacer. Y entonces, cuando le contó al padre lo que estaba sucediendo, mi abuelita le preguntó al padre que si lo dejaba iba a ser un pecado. Y el sacerdote le dijo, hija, eso no es un pecado, salte o te va a matar este hombre. Y yo agradezco enormemente ese mensaje tan poderoso, porque mi abuelita se fue de ahí y mi abuelita es la mujer que me crió, y confío plenamente en que el círculo se puede romper, porque mi abuelita vivió violencia desde niña, adolescente, con su padrastro, con su pareja, y ella fue la que me crió y me crió con mucho amor. Entonces yo creo que del maltrato sí te puedes ir al buen trato, y entonces romper esa violencia generacional sí se puede romper.
Pero para hacerlo hay que hacer conciencia de dónde estás, de dónde viene, para que entonces los que vengan tengan otra forma de vivir. No solamente los que vengan, sino que tú también tengas una oportunidad distinta de vivirte y de relacionarte desde una forma más sana. Por eso es que yo creo en esto y me dedico a esto, propiamente a la atención a las mujeres en situación de violencia, porque a mí me tocó esta historia donde mi abuelita me regaló una forma distinta de ver las cosas y soy inmensamente feliz y lo agradezco enormemente, y ese es el mensaje que yo daría de que se puede romper el patrón. Claro que se puede romper. Hay un aplauso para las personas que rompen patrones, de verdad. Muchas felicidades, de verdad, y vamos a seguir impulsando esto, ¿no? Somos una generación que rompe patrones. Entonces, por eso, ánimo, ánimo y vamos. El patrón es cuando trabajo en mí, cuando identifico cosas en mí y cuando tengo la oportunidad de hablar de esas cosas sin juzgarme, ¿cómo llamarlo? Sin juzgar al otro, O deterministas o culpa del otro, ¿no? ¿Cómo sucede esto cuando comprendo la historia del otro? Entonces, una parte importante que yo recuerdo mucho y que platico mucho es cómo me sentaba a la mesa y mi papá era de los que nos decía, ¿qué me ves? ¿Qué no me conoces? Entonces estás comiendo, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Entonces esa situación se la decimos y de repente él se sentía muy mal por esta cuestión, pero cuando tenemos oportunidad de hablar, Qué bonito, Jackie. Muchas gracias por compartir. cuando tenemos oportunidad de hablar de esto, y sobre todo le dices al otro que te pega, que es difícil, que te duele, y el otro tiene la capacidad de cambiarlo, y él te cuenta su historia y te dice que él fue un niño violentado, que él fue un niño maltratado y lo entiendes, entonces puedes entrar a esta situación más noble, de mayor entendimiento. Y hoy mi papá es un papá muy amoroso, es un papá que me abraza, es un papá que me contiene, es un papá que me cuida y que lo puedo ver además, ¿no? Entonces puedo ver esa situación, él la ve y él dice, sí la regué, porque claro, hay que aceptar que la regamos, pero puedo hacer algo diferente. Y hoy valoro mucho a mi familia por eso. Qué hermoso. Muchas gracias por compartirnos, Jackie. Y creo que esta historia no es la historia de Jackie, sino es la historia de muchos. Sí, ¿No? Esta historia no es la historia de Mabu, ¿no? Es la historia de muchos, ¿no? Y tenemos que visualizarlas y tenemos que decir, y es muy importante que ustedes que nos están escuchando lo compartan también y saber que esto puede parar. Con lo que yo voy a terminar es con mucho de lo que he terminado en otras ocasiones. El amor nos salva, el amor siempre nos salva. Aquí no hay ni buenos ni malos, no somos historias de villanos o de víctimas, no, sino somos seres humanos que necesitamos a manos llenas de amor. Así que ámate, ama a los tuyos, vive con conciencia y a seguir creciendo juntos. Sí. Chicas, ha sido una hermosura compartir con ustedes. Te extrañamos, Caro. Pero es una gracia poder hacer esto para ustedes. Muchísimas gracias, queridos colibrí. Suscríbanse, síganos y sigan compartiendo estos videos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.